Fíjense, estaba viendo la programación de lo que nos queda de clases por este año y básicamente nos quedan dos clases. Nos queda esta clase, la del día de hoy y la de la próxima semana, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, Fíjense, todo lo que ya estamos viendo, hoy terminamos con esta parte de SQL y la semana que viene vamos a arrancar con la parte de PHP con PDO, ¿no? Que sería lo último que, que daríamos formalmente, ¿no? Ya con eso, por lo que veamos la semana que viene, usted tiene la capacidad de ya empezar a hacer su proyecto, ¿no? Porque básicamente todas las evaluaciones que vamos a tener se basan en lo que usted va a realizar en su proyecto individual, ¿no? Entonces, la parte de, obviamente, de conexión a base de datos, pero también yo voy a evaluar algo de SQL y voy a evaluar algo también de lo que vamos a ver el próximo año, ¿no? Que son tópicos especiales, ¿no? De cómo generar reportes, todo, o sea, todo eso que vamos a ir viendo, que eso lo va a incorporar a su proyecto y a eso le vamos a dar una ponderación. Y básicamente las evaluaciones van a estar enfocadas en el proyecto individual, ¿no? Obviamente también vamos a tener unas evaluaciones escritas, vamos a ver si las hacemos la semana que viene, por lo menos dos, una de PHP y otra de SQL, y así vamos adelantando, ¿no? Vamos adelantando esa parte para tener algo de evaluaciones, ¿no? Pero el grueso de la evaluación la vamos a ver en el desarrollo de su proyecto, que es la idea, ¿no? La idea es que usted entonces ponga en práctica todo esto que estamos viendo aquí en clase, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ponderar de una manera, que después le voy a pasar esa ponderación, pero entonces tenemos el mes de diciembre, ¿no? Para que usted vaya puliendo un poco eso, ¿no? Y si le van surgiendo dudas, entonces usted me puede preguntar sobre eso y va adelantando ahí su proyecto para que no lo tenga todo acumulado para el final, ¿no? Eh, entonces, bueno, si no va a dar chance de hacer eso, ¿no? Hoy terminamos esta parte de SQL y la próxima semana, en esas 3 horas que vamos a tener, podemos fácilmente agotar lo que nos queda de PDO, porque no es una cosa del otro mundo. Hacemos unas pruebitas, les explico en detalle cómo funciona el ejercicio, el ejemplo que yo les tengo de PDO, y listo, ya con eso terminaríamos por este año las actividades, las clases. Entonces, bueno, sí, vamos bien, vamos este, bien con el tiempo. Entonces, bueno, hoy nos vamos a enfocar en la semana pasada vimos la primera parte, ¿no? La parte, si se quiere, que más se utiliza de SQL, que es la parte de consultas, ¿no? Hoy la vamos a repasar, pero vamos a trabajar un poquito hoy con el administrador, ¿no? De base de datos de MySQL, PHP y vamos a crear una estructura de datos directamente con la interfaz. Y entonces vamos a hacer un repasito de la consultas que vimos para fijar un poquito ese conocimiento. Y después vamos a terminar con la parte de consulta de, de inserción y de modificación, la parte de definición de datos, ¿no? Que eso también lo podemos hacer por el administrador. Vamos a ver cómo algunas instrucciones SQL que sirven para insertar, modificar, eliminar, etcétera, ¿no? Pero ya con esto terminamos esta parte de SQL que la van a necesitar cuando la semana que viene ya establezcamos la conexión con una base de datos, ¿no? Entonces, obviamente, esto le va a servir para que usted defina eh, las tablas que su proyecto va a tener y basado en eso, entonces ya puede hacer su diseño, ¿no? De su estructura de datos. Inclusive pudiera ser
porque hoy en base de datos vamos a hacer unos ejemplos del modelo entidad-relación. Pudiera ser su modelo entidad-relación de su proyecto individual y va adelantando eso también porque eso es una de las partes que yo voy a evaluar también le voy a poner un peso porcentual ahí, poco, pero va a tener un peso porcentual, te va a hacer un diccionario de datos y tiene que ser un modelo entidad-relación. Entonces, bueno, voy a aprovecharse de la clase que tengo en mi canal de YouTube de modelo entidad-relación, más lo que vamos a ver hoy de lo que también no base de datos conmigo, y ahí entonces tiene las herramientas para crear su modelo. Se puede ir adelantando y así no tiene vacaciones, por lo menos se toma algunos días ahí de esas vacaciones y adelanta algo de su proyecto. Ok, entonces déjenme compartir acá la pantalla y vamos a trabajar con PHP ¿no? Bueno, habíamos dicho que una vez que yo cargo OneServer acá, yo puedo directamente cargar PHP desde acá, ¿no? O ejecutarlo directamente desde localhost, ¿no? A cargarlo directamente aquí. Y habíamos dicho que aquí la contraseña era root y el usuario root, contraseña en blanco. ¿Sí? El usuario por defecto. Bueno, entonces esta era la interfaz y lo que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar un poquito con la interfaz y una vez que creamos la estructura, volvemos al repaso de cómo hacer. O sea, se supone que entonces lo que le venía diciendo, si usted necesita de su proyecto individual crear una estructura de datos, bueno, créela en PHP, MyAdmin y por ahí puede crear la estructura. Vamos a ver si nos da chance hoy y vemos también cómo se crean esas estructuras con PostgreSQL, ¿no? De modo que tengamos las dos versiones. Vamos a enfocar en HPMyAdmin porque me parece que la interfaz es mucho más fácil de manejar que la de Postgre, pero igual vamos a verlo en Postgre, cómo lo haríamos. Y así tienen dos versiones, ¿no? El que, por ejemplo, en su proyecto sociotecnológico le pide que que conecte su aplicación con PostgreSQL, bueno, entonces ya también sabe cómo crear las estructuras en Postgre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si nos da chance de hacer esto, si lo hacemos rapidito hoy. Entonces, bueno, lo primero sería, fíjense que aquí en esta interfaz, si yo le doy clic acá arriba donde dice base de datos, él me muestra aquí una lista de las bases de datos que tengo en el sistema, que sería un reflejo de lo que tengo aquí en el panel lateral. Aquí, obviamente, si le doy acá clic donde dice nueva, puedo crear una base de datos y aquí también simplemente le pongo el nombre, ¿no? Vamos a ponerle aquí prueba y esta parte se deja por defecto, pero por lo general esto es, se llama cotejamiento y esto es básicamente qué lenguaje, ¿no? va a permitir mi base de datos, ¿no? Y puedo entonces elegir entre un montón de cotejamientos de esto, ¿no? Por lo general se deja el por defecto, ¿no? El que trae por defecto ahí. Pero esto es algo que se selecciona cuando uno crea la base de datos para eh, decir qué tipos de caracteres puede soportar la estructura de datos, ¿no? En este caso, fíjese que está utilizando una versión de UTF-8, que es un formato estándar que sirve para, o sea, que soporta básicamente cualquier tipo de caracteres, incluyendo los del español, ¿no? Como la ñ, los acentos, todo eso. Entonces, bueno, no nos preocupamos mucho de esto, sino que nos dejamos el que tiene por defecto y aquí le damos crear, ¿no? Fíjense que entonces inmediatamente cuando yo creo la base de datos, me aparece en el panel lateral, ¿no? Eh, la base de datos, pero obviamente la base de datos tiene que tener una estructura de tablas, ¿no? Que eso serían las entidades, ¿no? Pero que estamos viendo base de datos. Lo que están viendo base de datos. Las tablas vendrían siendo las entidades que va a contener esa base de datos, ¿no? O sea, se supone que yo hice mi análisis y determiné que necesitaba crear una estructura X, ¿no? Fíjense que entonces también el administrador acá
me permite, apenas yo creo la base de datos, él me lanza, ¿no? Porque obviamente si yo no hago nada con crear la base de datos, si no tiene una estructura de tablas, ¿no? O de entidades. Entonces, esa estructura de tabla debe existir, pues, o sea, por lo menos la base de datos debe tener una tabla, ¿no? Entonces me pone acá que coloque el nombre de esa tabla y me sugiere cuántos atributos o cuántos campos va a tener esa tabla. Entonces, bueno, vamos a crear la básica. La tengo aquí, fíjense, usuario. Y vamos a poner que tiene unos 5 campos, ¿no? Fíjense que aquí yo puedo incrementar o decrementar la cantidad de columnas o campos o atributos, como le quiera llamar usted. Básicamente, en base de datos, aquí cuando estamos construyendo la estructura física de la base de datos, le llamamos campos, ¿no? A esos atributos. Pero viéndolo desde el modelo conceptual, serían los atributos, ¿no? O sea, las tablas serían las entidades y los campos serían los atributos. Ok, entonces selecciono el nombre que le voy a dar a la tabla, la cantidad de campos que va a tener y lo de crear. ¿Sí? Fíjense que entonces aquí me aparece la estructura y aquí yo puedo poner, obviamente, la descripción de cada uno de esos atributos. Fíjense que me aparecieron 5 opciones para eso. Entonces, bueno, aquí obviamente voy a poner el nombre del campo y en el tipo, si yo despliego esta lista acá, entonces voy a tener un conjunto de datos, ¿no? Fíjense que me sugiere los que más se utilizan eh, por defecto, ¿no? El valor de tipo entero, el varchar, que es como el string, ¿no? O el alfanumérico. El text es como una versión de este varchar, pero es para grandes volúmenes de datos, ¿no? Fíjense que la longitud máxima, según lo que dice acá, son 65.535 caracteres. Bueno, esto es si yo necesito, por ejemplo, guardar muchos datos, sea, guardar probablemente párrafos de datos, entonces pudiera utilizar un tipo text, ¿no? Y el de fecha, ¿no? Entonces, fíjense, me sugiere más o menos los 4 tipos que más se utilizan, pero si sigo viendo hacia abajo, tengo un montón de tipos de datos que puedo utilizar. Ojo, esto varía con respecto al manejador de base de datos, ¿no? Puede que haya muchos que sean parecidos, pero también el manejador de base de datos puede incorporar sus propios tipos de datos, ¿no? Entonces, puedo acá seleccionar eso, ¿no? Yo voy a seleccionar fíjense, en la parte de numérico, voy a seleccionar para el campo clave que se llama serial. Que lo voy a aplicar esta parte. Fíjense, cuando yo selecciono de tipo serial, acá le puedo poner la longitud, pero no le voy a colocar nada, ¿no? Porque ya vamos a ver cuando guarde la estructura en qué se va a convertir este dato de tipo serial. Fíjense, esto es porque yo quiero generar un campo, ¿no? Que habíamos dicho que en las estructuras de datos, eh, las tablas deberían tener o deben tener un campo clave, ¿no? Un campo que no se repita, una clave primaria, ¿no? Entonces, si yo utilizo este tipo de datos serial en MySQL, básicamente es un auto incremental. O sea, básicamente cada vez que yo cree un registro, él va a generar de forma aleatoria, bueno, de forma aleatoria, en forma secuencial sería mejor el término, de forma secuencial él va creando o va incrementando el ID aquí, o sea, comenzaría desde el 1 por el primer registro y sucesivamente va incrementando automáticamente ese número. Por lo tanto, este campo me pudiera servir como campo clave porque nunca se va a repetir, ¿no? Y esa es una de las características que debe tener la clave primaria. Entonces, bueno, lo coloco serial, ya vamos a ver cuando cree la estructura, cómo lo deja. Y después, bueno, colocaría para un usuario los datos básicos, ¿no? Como nombre, el nombre sería varchar, que sería alfanumérico, y aquí sí le puedo poner el longitud, vamos a ponerle 50 caracteres.
Aquí apellidos también, igual varchar, 50 caracteres. Y vamos a crear, así, correo me sirve también, igual que varchar y sí, 50 caracteres. Esto le puedo poner aquí la longitud que yo desee. Em, Fíjense, yo también pudiera, eh, la estructura del manejador de base de datos también me permite que yo cree mi propio diccionario de datos. En el diccionario de datos habíamos dicho que las características de lo que llamamos diccionario de datos, es una descripción de todos estos atributos, ¿no? Este, incluyendo el tipo de dato y la longitud, no será lo importante. Pero fíjense que nosotros también podemos incorporar una descripción que es importante, ¿no? Vamos a ver acá, creo que es aquí donde dice comenta. Fíjense aquí, yo le puedo poner, donde dice comentario, le puedo poner una descripción a esto. Como aquí yo le pudiera poner que este es el ID de usuario y que identifica la clave. Ok, entonces yo puedo poner aquí descripciones sobre los datos, ¿no? Entonces el nombre del usuario, apellido del usuario, correo electrónico. Y así voy documentando, ¿no? Entonces que yo puedo tener, por ejemplo, aquí, puedo tener un campo que se llame, por ejemplo, esto, ¿no? ID de esto, si yo me pongo vamos a ponerlo viking de aquí. Si yo a esto le digo, le doy este nombre, ¿no? En particular, cualquiera, yo obviamente, como estoy creando la estructura de la base de datos, yo sé a qué se refiere ese ID, pero entonces sería útil que en la descripción yo indicara este, a qué se refiere ese campo, ¿no? Entonces yo lo puedo colocar aquí en la descripción, identificación de el departamento. Entonces fíjense que en la descripción ya cualquier persona que vea este, esta estructura puede saber a qué se refiere este campo, ¿no? Entonces, es bueno siempre colocar los comentarios acá y eso me sirve también para generar entonces el diccionario de datos, ¿no? Que hemos dicho que los sistemas gestores de base de datos pueden generar dinámicamente los diccionarios de datos que sirven, obviamente, en parte para la documentación de la base de datos. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte, y fíjense que ya al final, cuando ya terminé de colocar nombres, tipos, longitudes y los comentarios o la descripción que tienen esos campos, poder guardar acá abajo, ¿no? Guardar y se me crea la estructura. Fíjense que en la estructura, él me pone ya automáticamente la estructura acá y aquí tengo la descripción, entonces, ¿sí? Fíjense que aquí automáticamente para el campo que seleccioné como serial, ¿no? Fíjense, la ID acá tiene, eh, yo no le indiqué que era clave primaria, pero fíjense que él automáticamente ya lo coloca, ¿no? Lo coloca como que es una clave primaria. Me dice que es auto incremental y le asigna un tipo de datos grande, ¿no? Este es un tipo entero largo o un entero grande, ¿no? Que almacena mucha y tiene sentido, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, millones de registros, la idea es que por cada registro que yo cree, se va a ir incrementando automáticamente este ID y por lo tanto el tipo de dato debería ser algo grande, ¿no? Que no
que no se llene rápidamente. Y entonces, bueno, una vez que ya tengo esa estructura, vemos en el panel izquierdo que ya tengo mi tabla creada, ¿sí? Aquí estoy viendo la estructura y tengo un mecanismo acá en la parte de la estructura donde si, por ejemplo, me equivoqué o quiero modificar alguno de estos campos, entonces lo puedo hacer acá, ¿no? O eliminarlo. Vamos a cambiar, por ejemplo, ese ID dep y vamos a poner una descripción un poquito más larga acá, ¿no? Vamos a ponerle este ID departamento. Fíjense, le estoy cambiando el nombre aquí, lo he guardado y ya automáticamente se refleja acá. Entonces, fíjense que es muy fácil, ¿no? Manejar esta interfaz y con esto ya creo la estructura. Otra cosa que le quería decir, por ejemplo, es que si analizamos la estructura de esta tabla, vemos que los atributos corresponden perfectamente con el nombre que tiene mi tabla, ¿no? Por ejemplo, si yo creo una tabla que se llama usuario, lo más lógico es que todos los atributos correspondan a un usuario. Si vemos, pues esta es la identificación del usuario, ¿no? El ID de usuario. Tengo el nombre del usuario, el apellido, el correo de ese usuario y tengo aquí un campo adicional que pudiera parecer que no, que no perteneciera a un usuario, pero si lo analizamos dentro de la lógica, este ID de departamento, que no hemos creado todavía la tabla, pero la vamos a crear, pudiera referirse a qué departamento, a cuál departamento pertenece ese usuario, ¿no? Entonces, coloco y ya vamos a ver entonces a qué me refiero con esto. Podemos colocar acá un campo que me permita relacionarme con otra tabla, ¿no? Esto es lo que llamamos las claves foráneas o las claves secundarias que sirven como mecanismos de relación para poder vincular una entidad o una tabla con otra. Entonces, este departamento, ya vamos a ver que me va a servir para este, relacionarme con otra tabla. Fíjense que aquí en el comentario vemos las descripciones. Fíjense que aquí entonces cuando yo o cualquiera vea la estructura, perfectamente sabe a qué se refiere ese campo. Entonces, inclusive, fíjense, en este campo donde yo le puse identificación del departamento, entonces le puedo poner también, se relaciona con la tabla departamento. Fíjense, la documentación, entonces yo puedo inclusive incluir en la descripción, puedo incluir hasta qué campo relaciona. O sea, esto ya automáticamente me dice que es una clave foránea, ¿no? Permite que se relacione con la tabla de departamento. Entonces, es importante siempre tener esto porque cuando a mí me mandan a crear mi estructura, yo pudiera eh, luego abandonar ese proyecto y cuando venga otra persona a retomar ese proyecto que yo dejé, perfectamente, entonces va a entender la estructura de datos, ¿no? Esa es una de las funciones que debería tener el diccionario de datos. Entonces, creamos esta estructura. Entonces, bueno, vamos a crear otra tabla, ¿no? La tabla relacionada acá, que sería el departamento, le damos clic aquí a nueva y creamos una nueva tabla acá. Le ponemos acá el nombre del departamento y vamos a agregarle, eh, bueno, le puse 4, pero bueno, va. Fíjense, yo agarré por defecto la sugerencia que me dio la interfaz del manejador y seleccionó 4 campos, ¿no? Pero si yo quiero utilizar menos campos, con no llenarlo es suficiente. ¿No? Fíjense que yo le voy a poner las descripciones por defecto a esta. Si vamos a poner el teléfono aquí, vamos a ponerle a esto descripción. Mejor. Y después le vamos a poner igual serial para que sea autoincremental
y le vamos a poner varchar, le vamos a poner de 50 caracteres y al teléfono lo vamos a poner también varchar. Porque el teléfono, dependiendo como yo lo quiera establecer, pudiera tener caracteres especiales como paréntesis para el código de área, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, entonces vamos a dejarlo así, vamos a ponerle, sí, unos 20 caracteres de longitud. Fíjense que aquí me quedó como un campo adicional, pero esto es lo que yo quiero. Yo quiero que solamente tres campos para la tabla de departamento. Si yo dejo este en blanco, entonces no hay ningún tipo de problema. Cuando yo guardar, veo que solamente se crearon tres campos. ¿No? Fíjense que no incorporé los comentarios. Bueno, vamos a agregarlo aquí. Vamos a agregar los comentarios, la descripción de los campos. Y aquí lo voy a poner este clave primaria de departamento. Guardar. Entonces, aquí, fíjense, me crea entonces esta parte, la parte de la descripción. Vamos a ponerle aquí. Le pongo el nombre del departamento. Y a este le coloco teléfono. Bueno, aunque de por sí ya se sabe que es teléfono. Ok, entonces ya tengo la estructura, ¿no? Si lo vemos, si lo colocamos acá en prueba, en el nombre que le estamos dando a la base de datos, vemos que tenemos dos tablas, ¿no? Y en esas tablas, sí, fíjense, cuando yo estoy posicionado, y aquí arriba lo vemos, ¿no? Aquí donde dice base de datos, estoy posicionado directamente en la base de datos, que puedo ver la estructura de las tablas que tengo, se despliega aquí esta parte que dice diseñador, ¿no? Si lo doy clic ahí, puedo ver entonces esa estructura, ¿no? Y puedo ver entonces cómo pudiera entonces relacionar por ejemplo, el ID de departamento con este departamento. Fíjense, algo que le quiero señalar acá sobre esto, ¿no? Sobre las claves foráneas, ¿no? Habíamos dicho que si vemos acá la tabla de usuario, yo tengo acá vamos a la estructura, tengo aquí un campo llamado ID departamento, que es, fíjense que le puse, que es de tipo entero largo, ¿no? O grande. Y que identifica o que sirve para relacionarse con la tabla de departamento. Es importante señalar que, por ejemplo, si yo quiero establecer una clave foránea o una clave que me permita, un campo que me permita relacionarme con otro campo de otra tabla para establecer esa relación, ¿no? Porque estamos hablando de un entorno de bases de datos relacionales, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? Porque entre las entidades, entre las tablas, existen relaciones. Entonces, una de las características que debo tomar en cuenta no es tanto el nombre, fíjense, obviamente el nombre debería tener algún tipo de identificación, ¿no? Que me permita establecer ese campo, aunque lo tengo aquí en los comentarios, pero debería relacionarse, ¿no? Aquí está muy claro, por ejemplo, que aquí estoy haciendo referencia a un ID del departamento. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que ese campo debe ser del mismo tipo eh, con el cual quiero relacionarme. Si vemos la tabla de departamento, bueno, vemos que aquí el tipo de dato que yo le asigné es big int, ¿no? Y en departamento se supone que ese campo de departamento se va a relacionar en departamento con este ID que está aquí. Y fíjense que el tipo de datos también es speaking, ¿no? Entonces es importante que cuando establezcamos las relaciones, las claves foráneas deben ser, aunque no necesariamente se pueden llamar igual, pero no necesariamente se tienen que llamar igual, pero sí deben coincidir los tipos. Si yo, por ejemplo, definí el campo clave, lo definí como un varchar y le puso una longitud de 20 caracteres, entonces el campo relacionado debería ser varchar
y tipo 14, la longitud debería ser también de 20. O sea, deben coincidir tanto el tipo como la longitud y no necesariamente el nombre. El nombre sí puede variar, ¿no? El nombre puede variar, pero lo otro sí, ¿no? El tipo de dato y la longitud, si la tengo que establecer entre los campos relacionados, debe ser la misma. Ok, entonces ya tengo esto hecho y vamos a agregarle algunos datos. Fíjense que aquí estoy, sí, si vemos acá arriba también, estoy posicionado en la tabla de usuarios, ¿no? Fíjense que también aquí yo puedo entonces insertar directamente usando la interfaz del administrador de base de datos. Puedo insertar datos. Vamos a insertar unos datos acá. Fíjense que cuando el campo es auto incremental o de tipo serial, no colocamos valores porque él automáticamente lo va a agregar. Entonces, dejamos ese campo en blanco y le voy a poner estos datos que ya están aquí cargados. Maravilloso. Y le voy a poner un dato. Bueno, debería haber cargado. Vamos a cargar primero departamento para que se vea mejor. Igual, ya estoy posicionado en la tabla de departamento, lo veo aquí arriba, le doy insertar aquí y aquí voy a agregar el campo de autoincrement, no se coloca. Aquí le ponemos una descripción, le vamos a poner informática y el teléfono, voy a poner esto. Fíjense que puedo agregar otro. Le puedo poner aquí contabilidad y aquí le voy a poner este también. Entonces, fíjense, coloqué y creé dos registros, le doy aquí al botón de continuar y fíjense que aquí me da la instrucción con la cual se agregaron los datos, ¿no? Si vemos entonces la tabla de departamento en la estructura, vemos que algo particular, fíjense, yo no agregué nada en el ID y fíjense que automáticamente cuando creé el registro, él me colocó el ID, el primero como número uno y el segundo siguió la secuencia, ¿no? Entonces ya vemos que el autoincremento está funcionando bien. Ok, vámonos al usuario y hacemos lo mismo. Vamos a crear un usuario aquí, dejo el autoincremento vacío, vengo para acá, creo un email y aquí le pongo que este usuario pertenece al 1 y aquí vamos a ponerle y este usuario pertenece al departamento 2. Aquí le doy continuar y ya veo acá el fíjense, esto me serviría inclusive para migrarlo a PHP y ver cómo funciona la función de insertar. Y si examino la tabla, tengo entonces dos registros acá y fíjense que entonces en usuario, yo diría que por ejemplo el usuario 1 está en el departamento 1 y si vemos departamento 1 es informática, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vemos que las relaciones que existen entre las tablas las podemos hacer a través de un campo. Entonces, bueno, ya creamos la estructura, ahora vamos a trabajar con los queries SQL. Se me está quedando el tiempo, apenas se cierre y nos conectamos nuevamente. Con dos tablas, ¿no? Ahora vamos a hacer un repasito de la instrucción select en SQL, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, si yo le doy clic acá en prueba, veo la estructura de mis tablas y en SQL puedo entonces ver, ¿no? Vamos a ver, déjenme recordar aquí los nombres que le dimos a esas tablas. Bueno, ID, nombre, apellido, email y departamento. ID, departamento. Ok. Y en departamento tenemos ID, discreción y teléfono. Bueno, vamos a ir por lo básico, ¿no? Vamos a trabajar con la tabla de usuario. Acá, fíjense, cuando yo le doy, estoy parado acá en la tabla de usuario y le doy o le di clic a la opción acá de SQL. Dice que él me sugiere acá
eh, el query SQL directamente, ¿no? Fíjense que la primera instrucción que me muestra la de select. Me muestra la de select con el asterisco que habíamos dicho que ese select asterisco significa que yo me puedo traer todos los campos que los veo acá. Fíjense, aquí los tengo en el panel lateral derecho. Dice ID, nombre, apellido, email y ID de departamento. Yo me puedo traer, si lo coloco asterisco, me traigo todos los campos de esa tabla, ¿no? Si le doy acá abajo continuar, entonces veo que se ejecuta la consulta. Aquí tengo la consulta que se ejecutó y efectivamente tengo todos los campos acá, ¿no? Pero si nos volvemos a ir a SQL acá arriba, yo puedo también seleccionar, fíjense, si le doy aquí al segundo botón, está select asterisco y está select. Yo puedo también establecer cuáles, fíjense que él ya me los coloca aquí, ¿no? Está, es que me gusta esta interfaz porque te sugiere, ya básicamente te da los queries, ¿no? Y tú puedes modificar, ¿no? Pero fíjense que aquí el segundo select me da la lista de los campos que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero, yo quiero que me muestre solamente apellidos, no quiero el ID, lo quito. Quiero solamente nombre, apellido y email. No necesito el departamento ahorita. Entonces, fíjense, yo puedo seleccionar también, después del select, puedo separar por coma cada uno de los campos y le doy continuar. Y fíjense que la respuesta es exactamente lo que yo solicité, ¿no? Yo solicité solamente eh, tres de esos campos y es lo que me está facilitando. Aquí nos vamos otra vez a SQL y vemos que tenemos también otras instrucciones, ¿no? Otros queries SQL que me permite hacer. Esto no lo hemos visto, lo vamos a ver ahorita. El insert, el update y el delete que sirve para insertar un nuevo registro, para actualizar un registro existente y este para eliminarlo. O sea, bueno, tratamos con el select, ¿no? Entonces, vimos que podemos devolver registros utilizando la instrucción sola. Fíjense, aquí lo estamos haciendo con una sola tabla, ¿no? Pero precisamente en el mundo de las bases de datos relacionales yo puedo eh, traer datos de una tabla y de otra utilizando para ello, apoyándome en las relaciones que se establecen en los departamentos. O sea, pues, por ejemplo, si yo quisieras traer en la descripción del departamento al cual pertenecen los usuarios, yo puedo crear una combinación entre estas dos tablas, ¿no? Vamos a hacer ese query, ¿no? Para hacer una modificación. Y, yo aquí le puedo decir, por ejemplo, yo quiero, fíjense que aquí me está dando esta descripción acá o estos campos, porque arriba, aquí estoy parado en la tabla de departamento. Si le doy clic a la tabla de usuario y le doy SQL, entonces él me da acá la sugerencia de esta. Pero eso no es limitativo, ¿no? O sea, yo puedo establecer acá, entonces lo que yo quiera, eh, acá en el query, ¿no? O sea, puedo hacer un query compuesto, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera acá hacer. Entonces, bueno, vamos a hacer algo, vamos a combinar o vamos a mezclar vamos a traer registros de ambas tablas para practicar cómo hacíamos ese join, ¿no? O esa unión entre las dos tablas, ¿no? Entonces, fíjense, yo aquí inclusive puedo seleccionar aquí el asterisco este que está acá y puedo seleccionar, por ejemplo, el nombre, apellido y le doy acá a este botoncito que dice insertar y fíjense que ya me los coloca de ese lado. También lo puedo separar por coma y le puedo poner eh, descripción. Vamos a ver. Fíjense, ese campo no está aquí. Ese campo no está dentro de los campos que tiene la tabla de usuario, pero sí está en la tabla
que está relacionada, que es la tabla de departamento. Entonces, yo me quiero traer, fíjense, de la tabla de usuarios, me quiero traer el nombre y el apellido, y me quiero traer la descripción del departamento de la tabla de departamento. Entonces, perfectamente yo puedo hacer esto, pero tendría que agregar aquí una coma e incorporar también la tabla de departamento. Fíjense, las comillas que están acá dentro de los campos son opcionales, ¿no? Fíjense que aquí yo no coloqué comillas y aquí tiene también usuario entre comillas, pero aquí en departamento no le coloqué comillas, ¿no? Entonces aquí ya vendría el detalle, ¿no? Fíjense, yo quiero de la tabla de usuarios, quiero estos dos campos y quiero la descripción. Que básicamente mi consulta me traería el nombre y apellido del usuario y el departamento al cual pertenece ese usuario. Entonces, aquí obviamente, como me estoy trayendo, fíjense, me estoy trayendo campos de la tabla de usuario y campos o este campo de la tabla de departamento, obviamente aquí debo hacer o debo reflejar ambas tablas, ¿no? La tabla de usuario, coma, la tabla de departamento, es una forma de hacerlo. Y aquí, entonces, es importante, ya tendríamos que poner el filtro, porque hay algo importante acá, ¿no? Yo para poder hacer esta unión esta mezcla entre datos, ¿no? Para poder devolver esto y relacionar estas dos tablas, yo debo aquí, entonces, utilizar para ello el campo clave que tiene eh, esas tablas, ¿no? O sea, yo pudiera relacionar entonces el, el departamento directamente con el usuario. Entonces yo aquí diría where usuario, no, aquí directamente where ID departamento, fíjese, que sería el del usuario, sea igual en este caso sería departamento.id. Fíjense, aquí debo establecer, ¿no? Aclarar esta parte aquí no coloqué el nombre de la tabla punto, pero aquí sí la coloqué. ¿Por qué? Porque si analizamos las estructuras de usuario y departamento, el campo clave en ambas se llama ID. Y entonces, como estoy utilizando ambas tablas para la consulta, entonces debo especificar a cuál ID, porque el campo ID existe en ambas tablas, ¿no? Pero a cuál de las tablas quiero relacionar ese ID. Entonces hago esto aquí y coloco un AND para concatenar y le digo dónde el usuario, por ejemplo, punto ID, aquí viene lo otro, ¿no? Fíjense, sigo teniendo, yo quiero decir, bueno, donde el usuario ID, donde el ID del usuario sea igual a 1. Entonces, estoy haciendo un filtro y necesito también usar el ID, pero como departamento también tiene un ID, entonces debo de indicar a cuál tabla me estoy refiriendo. Entonces, esto, vamos a ver qué hace. Si lo continuar acá. Fíjense que me devuelve exactamente lo que estoy buscando. Yo quiero eh, eh, el nombre, el apellido y el departamento al cual pertenece esa persona. Si lo vemos en la estructura, yo había colocado que el ID número 1 era informática, ¿no? Vamos a editar esto. Aquí internamente podemos editar el query, ¿no?
y dice editar en línea, este enlace que está acá. Le damos clic y lo podemos ver. Fíjense, vemos la respuesta y aquí podemos modificar el valor, ¿no? Se va a cambiar el ID de usuario por el número 2 que es el segundo usuario que le habíamos puesto, que era de contabilidad, ¿no? Cuando guardamos esto y le damos continuar, ¿no? Fíjense que entonces también me lo da. Me dice que me da el nombre del usuario y me dice que el departamento es de contabilidad. O sea, que el query está funcionando sin ningún tipo de problema. O sea, me está trayendo, eh, acá me filtra por esto, ¿no? ¿Qué pasa si le quitamos, por ejemplo, esto? Vamos a quitarle el filtro por usuario y solamente establecemos la relación y esto me debería traer, como no estoy haciendo un filtro específico, me debería traer todos los registros que están en la base de datos. Fíjense que efectivamente lo hace y me da exactamente la información como yo la quiero. Me dice que el, el usuario Francisco Montilla es de informática y el usuario Pedro González pertenece a contabilidad. Si vemos la estructura, vamos a verla, vamos a copiar esto acá para que no se nos pierda esta consulta acá. Vamos a copiar aquí, ¿ok? Vamos al usuario. Ven que si vemos la estructura acá, el usuario con ID número uno es Francisco y el ID del departamento para Francisco es el número uno y el ID del departamento para Pedro es el número 2. Si vemos el departamento, aquí tenemos que el ID es informática y el ID 2 es contabilidad. Entonces, fíjense la potencialidad que tiene el uso eh, de las relaciones y el uso de las bases de datos, ¿no? Yo puedo entonces combinar información. Si yo tengo una buena estructura, puedo sacar entonces información de múltiples tablas y esa información, fíjense, esos datos que están aislados o separados en diferentes tablas, con una consulta SQL me puede dar información, ¿no? Que es lo que vemos en los reportes, ¿no? Muchas veces cuando uno genera un reporte, eso es la combinación de las relaciones entre muchas tablas y me da un consolidado, ¿no? Que es un detalle que permite entonces de repente tomar una decisión sobre algo, ¿no? Entonces fíjense que los datos aislados de repente no dicen nada, pero agrupados utilizando esto, por ejemplo, SQL, me permite dar información más detallada, ¿no? Este, por ejemplo, esto, no me dice nada, por ejemplo, el ID del departamento en la tabla de usuario, pero esta consulta sí me dice, ah, bueno, mira, esto solo está en el área de informática y el otro está en el área de contabilidad. Entonces, bueno, ahí tenemos varias alternativas, ¿no? Para trabajar. Ok, vamos a hacer una pequeña modificación aquí y vamos a trabajar con algo que vimos también, era el operador like, ¿no? Que habíamos dicho que si yo utilizaba like podía traerme eh, datos, ¿no? Aquí tengo un errorcito aquí, es informática, ¿no? Listo. Yo podía traerme, por ejemplo, buscar en la cadena de caracteres cualquier combinación posible, ¿no? Eh, que eso me ayudaría para hacer búsquedas probablemente en alguna dirección, etcétera, etcétera. Para eso utilizábamos el operador like, ¿no? Vamos a usar eso, ¿no? Por ejemplo, acá, ser asterisco from departamento donde, ¿no? Importante el filtro, ¿no? Que se debe hacer, donde la descripción, que es lo que yo quiero, donde yo quiero buscar, ¿no? En el campo descripción, eh, eh, utilizo el operador like y habíamos dicho, por ejemplo, que en el operador like podíamos establecer, vamos a ponerle comillas sencillas acá, ok, eh, podíamos establecer los límites, ¿no?
O sea, ¿dónde quiero buscar? En el caso de MySQL utilizamos porcentaje y yo puedo decir, por ejemplo, si utilizo el operador de porcentaje al inicio y al fin, entonces él va a buscar la ocurrencia en cualquier, en toda la cadena, por ejemplo. Si yo aquí coloco MA, fíjese, él va a buscar en descripción eh, en toda la cadena, porque estoy colocando el delimitador acá y aquí, en todo, donde él va a buscar dentro de todos los registros y toda la cadena de caracteres de descripción, va a buscar algo que coincida exactamente con esto. Si le damos aquí continuar, vemos que sí, efectivamente, hubo un match aquí, ¿no? O sea, consiguió informática y descartó el otro. Eh, Vamos a copiar esto, vamos otra vez a la vista completa. Y fíjense que lo descartó porque no hay nada en común entre, o sea, no hay nada que comience con MA en ninguna parte aquí de la cadena de caracteres, ¿no? Lo mismo haríamos, por ejemplo, si colocamos eh, Bill aquí, por ejemplo, y ejecutamos. Fíjense que ahora me da contabilidad porque coincide en ambos, eh, coincide en ese registro todo lo que estoy colocando dentro de la cadena de caracteres. Eso también serviría, por ejemplo, si yo, fíjense, si yo coloco acá y toda esta parte de acá, la parte final, ¿no? Yo aquí le estoy diciendo, esto se leería como que cons- eh, consígueme todo lo que termine con estas últimas tres letras, ¿no? Si yo le doy aquí continuar, fíjense, no va a devolver nada, porque no hay nada que coincida con eso. Pero, fíjense, si después yo cambio eso, vamos a darle co- a copiar acá, lo volvemos aquí a examinar, le damos a editar en línea, pegamos y cambiamos, vamos a ponerle ahora DAD, que termine en DAD. Y le doy continuar. Fíjense que ahora sí coincidió. el- si le damos aquí, ahora en caso contrario, por ejemplo, si quitamos ese porcentaje del inicio y lo ponemos al fin, es todo lo contrario. Fíjense, que inicie con estas tres letras. Si le doy a ejecutar, no me va a traer cero registros porque nada coincide con eso. Pero si yo, por ejemplo, coloco aquí inf, entonces que empiece con inf y puede ser, no importa lo que tenga de este lado. Es básicamente lo que diría eso. Le doy clic y fíjese que ya sí me trajo un registro, ¿no? Porque coincide perfectamente. Entonces, bueno, ya vemos cómo esta parte del like funciona, inclusive con cualquier, si quiero buscar caracteres dentro de toda la cadena de caracteres o en los extremos, ¿no? Que es lo que vimos acá, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra forma de de trabajar con esto. O sea, eh, vemos que entonces el Select tiene un montón de funcionalidad y es lo que más vamos a utilizar, ¿no? O siempre se utiliza. Por ejemplo, si nosotros queremos editar algún registro, primero debemos consultarlo y mostrar esa información por pantalla. Necesitamos ejecutar un select. Si queremos validar un usuario, se supone que cuando él mete las credenciales, inicio de sesión y password, lo primero debo establecer una consulta en la base de datos y verificar si ese usuario existe. Utilizo un select. Si quiero eliminar un registro, también debo colocar o mostrar una consulta de todos los registros y seleccionar el que quiero eliminar. Pero primero debí haber hecho una consulta. Uso un select. Entonces, casi todo se utiliza con el select, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya más o menos repasamos.
lo que más se utiliza y las combinaciones que podemos hacer con las tablas del Excel. Hay otras cosas, ¿no? Pero eh, eso se va viendo en el momento, ¿no? Fíjense que aquí yo pudiera también, que eso también lo vimos, quitar esto acá, pudiéramos, vamos a estar en línea, y aquí vamos a ordenar, eso también lo vimos, ¿no? Vamos a cortar aquí y vamos a ver el usuario. Fíjense que aquí, eh, como, como hicimos el registro de los usuarios, eh, yo tengo nombres, apellidos, eh, y si yo puedo establecer un orden. Fíjense, aquí me está dando, si yo quiero ordenar por apellido, se supone que el primero que debería mostrarme sería González y no Montilla, ¿no? Por orden alfabético. Y si lo hago por nombre, estaría bien, ¿no? Primero es Francisco y luego Pedro. Entonces, vamos a ver cómo ordenamos un poco esto, ¿no? Si yo quiero ordenar por apellido, ¿cómo lo haría? Y así lo puedo decirle select from usuario, y aquí le digo order by, y le digo apellido, o sea, el campo por el cual quiero ordenar esos registros. Le doy continuar. Y fíjense que ahora en la respuesta me da González primero y Montilla después, ¿no? Entonces, funciona, ¿no? Funciona entonces el colocar el orden, ¿no? Dice que esta instrucción de order by también funcionaría con, pero eso se pudiera ver con una tabla que tenga mucho más registros, ¿no? Yo pudiera decir, bueno, ordenámelos por apellidos y nombres, por ejemplo. Entonces lo que hago es coloco una coma y establezco el orden, ¿no? Obviamente aquí no se va a ver bien porque, por ejemplo, si yo tengo varios registros o muchos registros González, entonces pudiéramos ver eso. Bueno, pudiéramos insertar un registro. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí y hacemos ese order by. Vamos a insertar un registro aquí rapidito y creamos uno que se llame Luisa González. Luisa Gmail. Y el departamento es. Continuamos. Listo. Vamos aquí a usuarios y tengo ahora, eh, fíjense, aquí como él los va registrando, tengo Pedro González y Luisa González. El apellido coincide, pero si yo ordeno, se supone que Luisa, si ordeno por apellidos y por nombres, se supone que Luisa debería estar ordenada por. Vamos a crear otro registro. Voy a crear otro aquí, lo vamos a llamar José Gregorio Martínez y agregamos el departamento 1 aquí. Continuar. Examinamos. Ok, tengo aquí un orden, ¿no? Tengo más registros. Y ahora lo voy a decir aquí, vamos a meter en línea y le digo, quiero que me ordenes eso, order by apellido, ¿no? Lo que hemos hecho al inicio, ¿no? Si lo tiro aquí, continuar la consulta, fíjense que ahora eh, se ve mejor el orden, ¿no? Tengo dos González y tengo luego Martínez y luego Montilla. Y efectivamente está ordenado alfabéticamente por apellidos. Pero lo que les estaba diciendo era que yo podía agregar inclusive un orden adicional. Cuando tengo registros repetidos, bueno, yo quiero ordenar por nombre y también por apellido, o apellidos y nombre. Fíjense que aquí en el caso de González, se supone que Luisa, si yo ordeno por apellidos y por nombre, Luisa debería estar primero que Pedro. Cuando hago entonces este orden y luego continuar, vemos que efectivamente cuando establezco el orden, ya por
Y lo puedo hacer por múltiples campos, no solamente por dos, puedo hacerlo por más, siempre separando por coma, ¿no? Él establece, fíjense, me ordena primero obviamente por apellidos, pero dentro de los duplicados, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá de González, también me lo está ordenando por nombre, ¿no? Fíjense que el primero que ubica dentro del orden es a Luisa, ¿no? Entonces, bueno, esto aplica para cualquier cosa, ¿no? Si yo agarro aquí editar línea y le digo order by ID departamento, por ejemplo, departamento. Vean que aquí está ordenado, no tiene orden, porque básicamente es como se agregaron. Bueno, sí tiene orden porque se había ordenado acá con este, ¿no? Con la consulta anterior. Pero vamos a copiarle, vamos a cortar aquí y vamos a volverlo a cargar. Ok, fíjense que aquí no hay un orden, ahora sí, ¿no? Es como se registró el 1, el 2 y el uno. Ok, vamos a editar en línea y vamos a pegar y vamos a ordenar ahora por ID departamento. O sea, quiero que me ordene por acá. Yo lo voy a continuar. Fíjense que ahora me ordena uno y dos, ¿no? Entonces, bueno, puedo usar eso como yo quiera, ¿no? Eso. Sí, exacto. Por aquí preguntan si el like serviría como para tener un buscador de palabras. Sí, exacto. Precisamente para eso lo puedes utilizar, ¿no? Para, para buscar la coincidencia de algo dentro de una web, ¿no? Puedes usar el like para eso. Entonces, bueno, vemos que la instrucción CL tiene muchas variantes, ¿no? Tiene muchas cosas que podemos hacer con ella, ¿no? Y eso lo podemos obviamente reflejar en PHP para obtener los datos específicamente que queremos para las consultas, ¿no? Para los reportes, para el formulario que queramos atender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tenemos esto. Obviamente, la parte del CL es extensa y cuesta un poquito aprender la sintaxis, pero fíjense que con herramientas como la que tenemos ahorita, PHP es muy fácil de repente agarrar el query que me da por defecto y modificarlo ahí utilizando la instrucción. Entonces, bueno, eh, ya con esto terminamos vamos a compartir aquí la pantalla un momento para terminaríamos el repasito del CL, que fue lo que vimos la semana pasada, y vimos cómo creamos la estructura. Vamos a ver ahora, eh, vamos a seguir, ¿no? Con la parte de SQL. Fíjense, entonces, lo que continúa con el CL, ¿no? Estamos hablando básicamente del lenguaje de manipulación de datos que tiene eh, SQL, ¿no? Entonces me permite, lo que estamos haciendo ahorita es puras consultas a datos que ya están registrados en mis tablas de mi base de datos. Entonces tenemos ese mecanismo de select que me permite entonces combinar, inclusive con otras tablas a través de sus relaciones, esos datos. Y también, fíjense que ahora tengo instrucciones que me permiten hacer inserción de datos, o sea, crear nuevos registros en mis tablas, ¿no? Fíjense, entonces para insertar datos en una tabla mediante una fila por vez es la siguiente, ¿no? Entonces es insert into, sería después el nombre de la tabla, luego entre paréntesis iría la lista de campos que tiene mi tabla. Ojo, esta lista no necesariamente tiene que seguir la secuencia con la cual yo creé mi estructura de datos, ¿no? Por lo general se pone así, ¿no? Se pone en secuencia, pero no necesariamente debe cumplir eso. Eh, yo puedo colocar, por ejemplo, columna 2 de primero y columna uno de segundo. Lo que tengo que estar pendiente es que cuando le vaya a establecer los valores deben coincidir con el campo que estoy colocando en la lista, acá arriba, ¿no? O sea, vemos que en el paréntesis tengo la lista de campos tal cual como los nombré en la tabla, y después vendría la palabra reservada values y dentro de paréntesis también iría una secuencia separada por coma
de cada valor. O sea, este valor uno corresponde a la columna uno y este valor 2 corresponde a la columna 2. O hay que estar pendiente de eso porque muchas veces agarramos, copiamos y pegamos y cuando tratamos de establecer los valores, colocamos valores que no coinciden. Por ejemplo, puede ser que la mujer de la columna uno o la cree como varchar, o sea, en cadena de caracteres, y aquí le estoy pasando un valor numérico, ¿no? O viceversa. Estoy tratando de pasar a un campo que lo establecí como valor entero, le estoy tratando de pasar una cadena de caracteres. Entonces, eso me trae errores. Dice que el query no se ejecutó correctamente porque hay un desfase entre los tipos de datos que tenemos ahí. Bueno, entonces, el ejemplo de eso sería este que vemos acá, ¿no? Insert into tienda, asumiendo que la tabla se llama tienda, y la lista de campos que quiero registrar, ¿no? Nombre de tienda, venta, fecha y los valores. Entonces, fíjense, entre comillas, vemos que están los que son de tipo carácter o varchar o, o alfanuméricos, y vean que los que son numéricos no llevan eh, comilla, ¿no? Como lo vemos acá. La fecha sí lleva su comilla y tiene su estructura. Entonces, ojo con eso, ¿no? Cuando estamos haciendo inserción, debemos estar pendientes de los tipos de datos acá. Entonces, bueno, con eso hacemos un insert. Ahorita lo vamos a ver directamente en la interfaz, ¿no? Delete, fíjense, a veces podemos hacer deshacernos los registros de una tabla. Para ello utilizamos el comando delete from. La sintaxis para esto es delete from, nombre de la tabla, donde condición. Ojo, esto sí es súper importante. Si yo quiero quiero borrar registros de una tabla en mi base de datos, siempre la instrucción delete debe llevar la condición. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, delete from usuario, que es lo que vemos ahorita? Delete from usuario y no le pongo condición, me volé todos los registros de la base de datos. Por ejemplo, si tengo 2000 registros y le pongo delete from eh, usuario, me volé los 1000 registros que tenía en la base de datos. Siempre debe tener la instrucción delete una instrucción de where o de condición para solamente borrar los registros que yo quiero, ¿no? No todos. Es más fácil utilizar un ejemplo, por ejemplo, piensa que dice, decidimos no mantener ninguna información sobre Los Ángeles en esta tabla. Para lograrlo, ingresamos al siguiente SQL. Delete from tienda, la tabla que quiero afectar, donde el nombre sea igual a Los Ángeles. Entonces, fíjense, viendo los registros que tiene esta tabla, se eliminarían los registros número uno y 3 porque es lo que establece la instrucción where, como la vemos acá, ¿no? Entonces, ojo con esto, siempre debe tener una instrucción where, la opción delete, porque si no, si yo le digo delete from tienda, me vuela los 4 registros que tengo aquí automáticamente. Ojo con eso. Y ya por último sería la instrucción update que sirve para actualizar registros, ¿no? Puede que yo quiera modificar de forma dinámica algún tipo de campo, ¿no? De forma automática, ¿no? Y la sintaxis es esta, ¿no? Utilizo update, nombre de la tabla que quiero actualizar, le digo set columna o campo igual al valor. Y fíjense, puedo separar por coma y eliminar más o modificar más de un valor. Aquí en el update también es una condición obligatoria utilizar la cláusula where condition porque si yo digo update tabla y set columna igual al valor y no establezco una condición de where, voy a actualizar todos los registros de la tabla. Entonces, delete y update deben llevar obligatoriamente la instrucción where. Vemos aquí el ejemplo. Dice update tienda set ventas igual 500, donde, o where, nombre igual a Los Ángeles y la fecha es igual a 08/1 del 2028. Fíjense que hay dos condiciones. Para que se pueda actualizar este registro y las ventas en 500,
se debe cumplir que nombre sea igual a Los Ángeles y fecha sea igual a 8128. Fíjense que hay un solo registro, mira, Los Ángeles y 8128 sería este registro. Este registro se va a actualizar a 500. Se me está acabando el tiempo, apenas se cierre, nos conectamos nuevamente. Algún, algún valor, ¿no? La sintaxis sería update, nombre de la tabla, set, columna igual valor, y si quiero actualizar más de un valor, separo por coma y sería lo mismo, ¿no? Coma, coloco el nombre del campo igual y el valor, ¿no? Ahorita hacemos un ejemplo de eso. Por ejemplo, dice acá, digamos que actualmente tenemos esta tabla que tiene los siguientes registros, ¿no? Otro registro aquí, y notamos que la venta para el 8.1 del 2008 es realmente de 500 en vez de 300, y que esta entrada en particular necesita actualizarse. Para hacerlo utilizamos el siguiente SQL, ¿no? Entonces decimos update tienda, set ventas, fíjense que ventas es el nombre del campo, ¿sí? Igual 500, where, nombre igual Los Ángeles y fecha igual a 8. Entonces, para que este campo, fíjense, se pueda actualizar y le pueda poner el valor de 500, se deben cumplir estas dos condiciones. Lo que había dicho es que el where en el update también es obligatorio. Si yo no establezco la condición de where y ejecuto un update, todo lo que yo coloque aquí en las columnas con el nuevo valor se van a actualizar en todos los registros de forma eh, en cascada. Pues todos los registros van a tener los mismos valores que establezca acá. Entonces hay que tener ojo con eso. Siguiendo con el ejemplo acá, entonces solamente se va a actualizar el valor de los registros de ventas donde se cumple la condición de que el nombre sea Los Ángeles y de que la fecha sea igual al 8 de enero del 2028. Entonces, fíjense, hay dos registros de Los Ángeles, pero sí, como estoy estableciendo un AND acá, eso quiere decir que ambas condiciones deben ser válidas o verdaderas. Entonces, fíjense, aquí tengo Los Ángeles con la fecha de 5 de enero del 2008 y entonces no cumpliría con la condición de actualización. Pero si tengo este que dice Los Ángeles 8 de enero del 2028, 2008 que digo, y establece, y ese sí coincide. Por lo tanto, esta instrucción de update va a modificar solamente este registro, o sea, va a reemplazar estos 300 por 500, que es el valor que le estoy estableciendo. Entonces, es sencillito, ¿no? No es una cosa de otro mundo. Es algo complicado. Ahora vamos a verlo vamos a verlo acá como lo haríamos con el ejemplo, ¿no? Que estábamos viendo. Si nos metemos acá directamente en prueba y le damos a SQL, entonces aquí yo puedo, bueno, vamos a mejor darle directamente con el usuario, con la tabla de usuario, y aquí ya tengo entonces los nombres, ¿eh? Para, por ejemplo, vamos a ver, ok, aquí tengo unos registros. Vamos a ponerle eh, el segundo nombre a los registros. Fíjense que este tiene, no sé, Gregorio, vamos a ponerle a este registro, al segundo registro, vamos a ponerle el segundo nombre al nombre, ¿no? Entonces vamos a establecer un query que me va a actualizar ese campo para seguir con el update, ¿no? Que terminamos de ver ahorita. Vamos acá a SQL, vemos que el ID, porque necesito establecer una condición de where, ¿no? El ID es el número 2, entonces con eso lo puedo actualizar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería la sintaxis. Fíjense que aquí cuando yo le doy, parado en la tabla de usuario, ¿no? Cuando le doy a SQL, él me muestra aquí varias opciones, ¿no? Una de ellas es el update, que es el que queremos usar, ¿no? Si le damos acá update, fíjense que él automáticamente me pone lo que yo le decía, fíjense, dice update usuario, ¿no? Que es el nombre de la tabla. Después le dice set
ID igual a valor, coma, creo que ya les decía que yo puedo utilizar múltiples campos a la vez, nombre igual a valor 2. O sea que básicamente esto ya me está dando la sintaxis y yo lo que tengo es que modificar o eliminar lo que no quiero modificar. Entonces, fíjense, yo nada más quiero modificar el valor de nombre. Entonces, elimino esto, dejo nombre y le voy a poner, el nombre es Pedro Miguel. No necesito actualizar apellido, ni email, ni ID. Entonces quito todo eso porque lo único que quiero es modificar el nombre, ¿no? Que lo tengo en la base de datos como Pedro y lo quiero ahora colocar como Pedro Miguel. Aquí está la condición es importante. Entonces, en usuario, donde el ID sea igual a 2. Y ya vimos que el registro, específicamente de Pedro, su ID es 2, ¿no? Entonces, aquí yo le estoy diciendo, bueno, actualízame la base, la tabla de usuarios y me vas a modificar el nombre y le vas a colocar esta cadena de carácter nueva, donde el ID sea igual a 2. Entonces ahí ya estoy estableciendo que solamente a ese ID es que se le va a cambiar el nombre. Si le doy aquí continuar, me dice que se afectó una fila como debería y si consulto la base de datos, veo que efectivamente se modificó ese ID. Vamos a hacer ahora un update sin filtro para que vean cómo se modifica todo eso en cascada, ¿no? Vemos que aquí tenemos una, variantes, ¿no? Tenemos Montilla, González, González y Martín. Vamos a cambiar, vamos a ejecutar un update sin web. Vamos a modificar el apellido nada más. El set. Vamos a modificar el apellido y no le voy a poner web, para que vean lo que yo les digo, ¿no? Vamos a modificar el apellido eh, por días. Entonces, fíjense, que yo le estoy diciendo, bueno, actualízame el usuario y me colocas el apellido Díaz, más nada, sin, sin, sin web, sin condición. Se le doy a continuar, me dice, ¿realmente desea ejecutar? Fíjese ya, el administrador me está dando el aviso, ¿no? ¿Realmente desea ejecutar un día usuario apellido Díaz? ¿Por qué me está diciendo esto? Porque como no estoy estableciendo un web, me va a modificar todos los campos. Si le digo que sí, me dice, fíjese acá, me afectó 4 filas. Si le doy a examinar, veo que automáticamente, fíjese, a todos les cambió el, el apellido a Díaz. Entonces tengo que estar pendiente de eso porque eh, un error en no colocar en un update el where, la condición de filtro, me actualizaría todos los registros con el mismo valor en cascada. Ojo con eso. Ok, entonces vámonos otra vez con esto y vamos a ahora trabajar con el insert. El insert habíamos dicho que era para insertar un nuevo registro. Ya al darle insert acá en el Core SQL, fíjense que ya me coloca todo lo que yo necesito, ¿no? Primero es la tabla, después se abre paréntesis y el nombre de cada uno de los campos que tiene esa tabla. De hecho, aquí lo puedo verificar porque en el panel lateral derecho tengo esos campos, ¿no? Esto que está aquí. Luego vendrían los values y aquí se indicarían los valores. Fíjense, en el caso del auto incremental, ese, no es necesario agregar el valor. Por lo tanto, eh, quito este campo de aquí que no hace falta, y voy a modificar o voy a agregar los valores para los demás campos, o sea, para nombre.
Andrea, que sería el nombre, luego el apellido, Pérez, después vendría el email, eh, ok, y por último iría el ID, ¿no? El ID del departamento que le puedo poner que pertenece al departamento 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto me insertaría un registro directamente en la base de datos utilizando el insert. Voy a continuar. Y me dice aquí, el número de columna no corresponde al número de línea. Ah, bueno, claro. Lo que pasa es que aquí no es necesario incluir el ID porque como es autoincremental, eh, no se coloca en el insert. Entonces, le damos continuar ahora. Y listo. Fíjense, me dice, el ID de la fila insertada es el número 5 y se insertó una fila. Si examinamos, vemos que efectivamente, fíjense, el ID se generó automáticamente porque es autoincremental y sí me creó mi registro con los datos que le proporcioné. Entonces vemos que funciona, ¿no? Funciona el insert directamente y así como lo vamos a hacer también con PHP, ¿no? Si nos vamos nuevamente acá, vamos a eliminar ese registro que acabamos de crear. Fíjense, si yo le doy aquí a delete, él me muestra eh, la sintaxis básica, que es delete from, y el where es obligatorio. Fíjense, el ID que acabamos de crear para el usuario, eh, eh, o que se generó, fue el número 5. Entonces vamos a, en el where, le coloco donde el ID sea igual a 5. Eso me eliminaría el último registro que se agregó o que acabamos de agregar. Entonces, esto debe hacerse obligatoriamente porque si no, me volaría todos los datos a la blanquea, ¿no? Le doy continuar y él me da una confirmación. Realmente se va a ejecutar ese comando. ¿Por qué? Porque físicamente estoy eliminando el registro de la base de datos, ¿no? Si le doy a aceptar, entonces, listo, ¿no? Me puso acá que se afectó una fila y si lo voy a examinar, veo que no tengo el último registro que se agregó, ya no existe dentro de la tabla. Entonces, bueno, ya con eso terminamos lo básico que nosotros necesitamos saber para crear las estructuras y utilizar el SQL. Obviamente, eso lleva un poco más de tiempo en fijarlo, ¿no? Con la práctica y dependiendo de los requerimientos, vamos a ir, por ejemplo, aprendiendo a crear unos select, que son las consultas más complejas, ¿no? Y dependiendo de la estructura que se diseñen, pero herramientas como PHP me permiten de una forma fácil este, crear una estructura utilizando la sintaxis real de SQL. Y de hecho, puedo hacer mis pruebas aquí y luego copiarme ese query y adaptarlo en PHP, ¿no? Eso lo podemos hacer. Y no tenemos que memorizarnos todo tal cual. Y lo probamos para ver si funciona, ¿no? Que es lo que regularmente se hace. Yo antes de, por ejemplo, colocar un query SQL en un programa, primero ejecuto o creo mi consulta, la ejecuto, veo que me está dando los datos que yo necesito y luego cuando sé que funciona es que la migro al lenguaje de programación. Así se hace, ¿no? Así tenemos la certeza de que la consulta funciona y si tengo algún error en la consulta ya sería a nivel de programa, de sintaxis de repente en el programa, pero ya sé que en la base de datos la consulta está funcionando. Entonces, bueno, dígame si tienen alguna pregunta de esto y si no tienen pregunta, lo que vamos a hacer es que cargamos PostgreSQL y vemos
cómo haríamos la creación de estructuras en PostgreSQL. Si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos ahorita, vemos que si se quiere la más compleja es el select, ¿no? Que es la consulta, porque las otras básicamente es que tenemos que colocar los filtros, el web y más nada. Y el insert, bueno, estar pendiente de que los valores que le esté pasando a los campos sean del mismo tipo, ¿no? Lo que les decía que yo no puedo, por ejemplo, registrar en un campo numérico o, caracteres. Entonces eso me daría un problema. Si tienen alguna pregunta, háganla ahorita y si no pasamos entonces a PostgreSQL y vemos cómo en Postgre podemos crear la estructura por si alguien está o le pidieron que trabajara con Postgre, también hacerlo con Postgre, ¿no? No hay pregunta, entonces bueno, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, PostgreSQL utiliza, disculpe, utiliza pgadmin como interfaz, ¿no? Para su trabajar, ¿no? pgadmin sería la versión, sería PHP-MyAdmin en MySQL. Eh, Cuando usted hace la instalación eh, de, de PostgreSQL, ¿no? Él al final le pone como un wizard, ¿no? Un selector de paquetes, donde usted puede seleccionar este pgadmin y, y lo instala, ¿no? No sé si ya viene seleccionado por defecto, realmente no recuerdo, pero entonces te ofrece instalar el administrador y con eso uno puede realmente hacer todo lo que hicimos en PHP-MyAdmin, crear las estructuras, ejecutar queries, hacer todas las pruebas que se necesiten y, y ya después que yo tengo ya todo configurado, estructuras creadas, ya lo que me toca es ejecutar los queries SQL directamente en el programa, ¿no? Y enlazarlo. Pero ya, con esto hago todo, ¿no? Con PostgreSQL. Ok, entonces, un poquito diferente, ¿no? Fíjense que el PostgreSQL es un poco más robusto que MySQL y tiene una estructura diferente. Habíamos visto que cada manejador de base de datos tiene su propia interfaz, pues, digámoslo así, o su propia forma de representar los datos, ¿no? Entonces, eh, PostgreSQL es una base un poco más robusta que MySQL y tiene, obviamente, algunos objetos adicionales que no tiene MySQL, ¿no? Y se maneja diferente. Entonces, bueno, en el caso de Postgre, fíjense que él me da acá arriba la estructura, y me dice qué versión de PostgreSQL tengo instalada. Y luego hay un objeto, vamos a minimizarlo acá, hay un objeto que se llama databases, ¿no? Por lo general, aquí es donde hacemos todo, ¿no? Yo puedo, fíjense, si me pongo arriba, me dice la cantidad de bases de datos que tengo creada, en este caso 5, hay una base de datos que vienen por defecto, como esta, ¿no? Y las demás las puedo yo crear, ¿no? Eh, Fíjense, si yo le doy botón derecho acá, le puedo decir que crear una base de datos, refrescar, desconectar, etcétera, etcétera. Y de las bases de datos que ya tengo creadas, pudiera desconectar, hacer, eh, inclusive borrar, ¿no? Vamos a borrar esas estructuras. Miren que es tan sencillo como darle clic a la base de datos que tengo activa y una vez que la tengo activa acá arriba, tengo con botón derecho cualquier estructura acá, ¿no? Vamos a borrarla y vamos a crear, voy a dejar solamente la de Postgre y vamos a crear una nueva, ¿no? Es tan sencillo como, fíjense que inclusive ya borrando esa que dejé solamente la de Postgre, me dice que tengo una sola base de datos.
me posiciono en la parte superior y aquí también puedo ejecutar algunos comandos, ¿no? Pero me pongo acá y le doy crear base de datos. Aquí sería el nombre, vamos a ponerle el mismo nombre que usamos para la otra. Tocamos prueba y fíjense, aquí yo puedo seleccionar el rol o la persona que es dueña de esa base de datos. Me permite entonces seleccionar el rol, ¿no? Yo puedo, entonces, por defecto me pone el rol de SQL, pero fíjense que acá, vamos a decirle que sí, vamos a eliminarlo. Aquí, debajo de la parte de base de datos, tenemos la parte de los roles, ¿no? Y en los roles yo puedo, obviamente, crear un nuevo rol o un nuevo usuario. Entonces, yo tengo que ya mi usuario, vamos a abrir ese usuario que yo tengo creado y puedo eh, definirle algunos privilegios, ¿no? Los privilegios sería a qué tiene permiso ese usuario, ¿no? Dentro de Postgre. Como Postgre una base un poco más robusta que MySQL, sin embargo, MySQL también le puedes colocar usuarios, ¿no? Yo puedo definir los roles, o sea, yo puedo definir hasta qué punto un usuario puede manipular una base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese usuario que yo creé, dice, puede hacer login, es super usuario, o sea que básicamente puede hacer todo, puede crear, puede modificar, eliminar todo eso, ¿no? Puede crear roles, ¿eh? Y puede crear bases de datos. Entonces, una vez que yo creo eso, yo puedo crear, cuando yo cree tiene aquí otras cosas que lo más importante sería eso, ¿no? Una vez que yo creo ese usuario, eh, ¿qué privilegios va a tener ese usuario, ¿no? ¿Qué puede hacer? Entonces, bueno, simplemente con desmarcar aquí una de las opciones tengo eso. Una vez que ya lo tengo creado, fíjense que yo acá, cuando yo creo mi base de datos, ¿no? Cuando volver a crear que se llama prueba, yo podría, él me da por defecto este usuario Postgre que podemos ver aquí qué permisologías tendría ese usuario de Postgre, pero yo pudiera seleccionar mi usuario, ¿no? Que ya sé que le estoy dando permisología, entonces que para esta base de datos específicamente que estoy creando, entonces va a tener, por ejemplo, el rol de creación, de modificación, de alteración, etcétera, etcétera, ¿no? Va a ser un superusuario de mí. Entonces, bueno, aquí defino ese rol. Y hay algunas otras cosas que pudiera establecer aquí, tipo, o sea, esta parte es un poco más avanzada, ¿no? Del esquema de la base de datos, pero inclusive fíjese la codificación, que como Postgre tiene un montón de codificaciones, es lo que va a permitir entonces esa estructura de datos. Pero básicamente lo que definimos acá es el cotejamiento, que ya está por defecto UTF-8, que es el estándar, y el nombre de la base de datos y el dueño, pues, o el perfil que creamos para hacer, ¿no? Después guardamos esa base de datos, listo, lo tengo acá y él me crea esta estructura. Fíjate, toda esta estructura son una cantidad de objetos propios de Postgre que yo puedo crear en mi base de datos. Y Postgre se maneja por esquema. Entonces, un esquema es como sería una estructura específica que yo puedo crear para acceso. En este caso, fíjense, yo tengo un esquema público que sirve para cualquier, pero yo puedo tener un esquema que le puedo llamar, por ejemplo, para, para redes y establecer ciertas permisologías para usuarios. O sea, para la misma base de datos puedo tener varios perfiles, uno público, uno para redes y uno privado y puedo establecer entonces algún tipo de restricciones para eso. Esto también, obviamente, eso es algo un poco más avanzado. Eso no lo nosotros ahorita que estamos aprendiendo no necesitamos conocer de eso, sino que usamos, fíjense, en la estructura, nos venimos a esquema y usamos el público que él no, nos crea por defecto, ¿no? Y aquí vemos que tenemos lo que nos interesa, ¿no? Que es la parte de las tablas, ¿no? Entonces, en la parte de tabla, igualito, ¿no? Yo puedo esperar a abrir acá y ver si tengo
En este caso no hay tabla, por eso que no me explica nada, pero si me posiciono en este nivel en tablas y luego botón derecho, puedo crear una tabla. Entonces, crear tabla y le pongo el nombre. El nombre es usuario. Recuerden que siempre deberíamos los nombres que le vamos a colocar a las tablas, eso no lo dije cuando estamos viendo MySQL, los nombres que le vamos a colocar a las tablas siempre deberían estar en minúsculas y no deberían tener espacio. Por ejemplo, si le digo usuarios fijos, este espacio que está aquí puede causar problemas. Si yo quiero establecer algún tipo de espaciado o colocar eh, doble palabra, puedo utilizar la notación de camello o puedo utilizar esta nomenclatura, por ejemplo, coloco un guión bajo para separar o puedo utilizar directamente sin espacio, ¿no? Esta sería si quiero separar sería la más indicada sería utilizar esta nomenclatura, ¿no? La de guión bajo. Bueno, entonces aquí lo ponemos usuario. Aquí igual puedo seleccionar quién es el dueño de esa. Y aquí en la parte de columna puedo crear entonces las columnas. Fíjense que aquí me dice que añada una fila. Le doy clic ahí. Le puedo dar un ID y aquí el autoincremento, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no vamos a perder tiempo en eso. Vamos a ponerle entero o big int, como tenía el otro. Y listo. Si quiero crear otro campo, clic aquí, le digo nombre y aquí es character. Fíjense, el tipo de dato en PostgreSQL para alfanumérico es character varchar. Entonces, lo coloco la longitud, le hemos puesto 50 ya, aquí le colocamos apellidos, igual acá le colocamos character varchar aquí, de 50, le damos otro acá email, character varchar sí, de 50. Y fíjense, si ya terminé, entonces con mis datos le doy salvar acá. Y se me creó mi tabla, ¿no? La tengo acá. Vamos a crear una nueva tabla, sería agregar aquí, crear una nueva tabla. Y hacemos lo mismo, ¿no? En esta parte. Sí, puede ser. O sea, la parte ¿no? de serial, no me acuerdo cuál es en Postgre, pero eso buscamos en Google rapidito ahí. Autoincremento en Postgre y me va a dar el dato de cuál de ellos es. Pero bueno, eso no es relevante ahorita. Ya sabemos cómo funciona el serial en MySQL. Tenemos que buscar el equivalente acá en Postgre y ya, ¿no? Lo hacemos ahí, pero para no perder tiempo en eso, vamos a seguir. Y aquí le ponemos departamento, ¿no? Que fue la otra tabla que creamos, ¿no? Igual se lo asigno a mi usuario que creé, a mi perfil de Flan. Y las columnas, bueno, agrego, ¿no? El ID. Coloco ID aquí y aquí vamos a ponerle ese que dice Big Serial a ver qué hace, que me dijeron ahorita. Y le pongo una descripción que es un charter Virgin de 50 y le vamos a agregar el teléfono, que también es un charter Virgin
Creo que aquí le puedo poner SH, ajá, exacto. Chapter Binding de 30. Yo creo que sí lo creamos. Le damos Save y listo. Vamos a ver la estructura, a ver qué me dice. Dice que si lo doy aquí directamente en la tabla, me aparecen las columnas y puedo ver cuáles son sus características, ¿no? Eh, ah, creo que si le doy, si estoy posicionado acá, puedo irme acá directamente y darle arriba donde dice All Rows y me va a dar una consulta. Sí, exactamente. Sí, tienes razón. El Vic int sería el serial. Fíjense que aquí me está poniendo como que es un campo este, clave, ¿no? O está bloqueado. Bueno, ahorita vamos a acertarle algún registro a ver qué tal. Em, creo que por aquí podemos insertar registros. Query Tools. Ejecutamos el query. Déjame mover esto para acá un momentico. Em, a ver, delete, import. Ok, le puedo crear un. Fíjense que aquí, mira lo que dice aquí, me fui hacia acá abajo y donde dice scripts, tengo todos los scripts que puedo utilizar para insertar. Por ejemplo, aquí, public, ID, descripción, teléfono, aquí están los valores. Entonces el ID 1, por ejemplo, la descripción es informática y el teléfono es 012 258 0333, cualquier cosa. Y aquí ejecuto el query aquí, ejecuto el script. Ok, aquí sí, aquí faltaron las comillas. Parece que me dio un error acá. Faltaron las comillas acá. Ya aquí. Y aquí también. Ok, ejecuto aquí en este play que está acá. Ok, me dijo que el query se ejecutó correctamente. Eso quiere decir que ya en departamento tengo un registro. Le damos aquí el botoncito de All Rows y efectivamente que está, ¿no? Tengo un registro para. Fíjense, es diferente, ¿no? Pero tengo los scripts que me hacen todo. Vamos a insertar otro registro aquí. Le digo que es el número 2. Y aquí entre comillas. Y aquí también entre comillas coloco los valores. Entonces coloco contabilidad. Y le coloco el número al teléfono que era 525 0412 568 4799, por ejemplo. Listo, ejecuto ese query que está ahí y me dice que se ejecutó correctamente. Me vengo acá arriba y le digo que me consulte todos los registros y veo que tengo dos registros acá. Fíjense, aquí, en este caso, una vez que ya tengo los registros creados, eh, puedo modificar directamente en el campo. Fíjense, aquí le puedo cambiar este valor, doble clic ahí, coloco este, le doy Enter y él me actualiza automáticamente en vivo, ¿no? Ahí. Sería la diferencia, ¿no? Y acá en usuario, igual, ¿no? Me vengo para acá para script, insertar. Y bueno, es simplemente eh, insertar los valores para esto, ¿no? Respetando obviamente los nombres y apellidos e emails
son cadenas de caracteres, debe estar entre comillas. Y aquí, 01, arroba gmail.com. Ok, ejecutamos ese script, me dice que retornó satisfactoriamente, busco aquí todas las columnas y aquí está mi registro. Ok, entonces, chévere, no tiene ningún tipo de problema. Entonces, bueno, vamos a ver si ejecutamos un query. Aquí en el query tool puedo también verificar. Bueno, él me va dejando aquí como un histórico de todo lo que yo voy haciendo, ¿no? Aquí arriba. Entonces puedo ir cerrando todo eso porque yo aquí pudiera guardar algo, ¿no? De eso. Entonces, no, si no me interesa guardar nada, simplemente lo cierro y ya. Ok. Y bueno, donde esté parado, por ejemplo, si estoy parado aquí en la tabla de usuario que está seleccionada, le voy a Query Tools y aquí sí puedo decirle Select asterisco from usuario. Le voy a ejecutar y aquí está. Pero fíjense que funciona igual, ¿no? Vamos a utilizar un update. Me puedo aprovechar del, del script acá y le digo update. Entonces aquí le digo set nombre. Voy a modificar solamente el nombre. Set nombre igual a Francisco José. Donde yo tengo que poner la condición donde ID sea igual a 1. Ejecuto. Me dice que retornó correctamente y si veo acá, me dice la modificación sin ningún problema. Y también aquí la puedo modificar, ¿no? Directamente de ahí, le doy Enter. Listo. Entonces, bueno, vemos que es parecido, ¿no? No hay ningún tipo de problema con eso. Y con esto puedo entonces crear también mis estructuras de datos poco más protegidas, ¿no? Pues tienen unos usuarios al cual le puedo establecer contraseñas y todo eso. Y entonces, más de lo mismo. Entonces, bueno, ya con eso terminamos la parte de PostgreSQL y MySQL. Ya pueden instalar eso y ya la semana que viene vamos a ver cómo se crean clases en PHP y la clase de PDO y ya con eso concluimos con... Bueno, se me está acabando el tiempo, lo dejamos hasta aquí y la semana que viene hacemos un repasito de esto también. Ok, les notifico.